Pues sean todos bienvenidos y en nombre de la Iglesia Bautista El Renuevo, a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo, vamos hoy a compartir este mensaje, la palabra de nuestro Dios. Y antes vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos dirija y nos permita entender su palabra y también creerla y obedecerla. Padre, gracias te damos por toda esta semana, por la vida y la salud que tú nos has concedido, por todas tus bendiciones, por tu presencia, Señor, porque tú vives en nuestros corazones. Y ahora, Señor, nos disponemos para estudiar tu palabra, que es poderosa, tu palabra que es transformadora, tu palabra que es verdad. Permítanos, Señor, seguir creciendo en la fe, en el amor y en la esperanza, y que este mensaje reafirme, Señor, nuestras convicciones en cuanto a que Cristo Jesús es el único Señor y Salvador. Oramos también rogando, Señor, que limpies y perdones nuestras ofensas y que nos guíes a través de tu Espíritu Santo para que esta palabra traiga, Señor, convicción, traiga una renovación en nuestro caminar contigo y la pasión para compartir a Cristo Jesús, su precioso evangelio. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues hoy el título de este mensaje es Solo Jesús salva, solo Jesús salva. Y voy a dar lectura a las palabras de un autor desconocido que nos van a servir como introducción a este mensaje. Solo Jesús salva. Y dice así: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, Dios nos envió un Salvador, su Hijo Jesucristo. Ahora sí le voy a pedir que busque, por favor, en su Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el versículo 12. Hechos 4, 12. Y voy a darle lectura a esta porción de la Escritura. Dice así el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Obviamente se está refiriendo a Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, la Biblia es muy clara y nos dice que Dios ha establecido el que su Hijo Jesucristo sea el único camino para la salvación. No hay otro medio de recibir la salvación, sino solamente a través de su Hijo. Ahora, hay muchos dichos populares, y uno de esos dichos populares dice así: todos los caminos llevan a Roma, dando a entender con esto que todas las religiones llevan a Dios, y este es un concepto que se cree, y es un concepto muy común. Pero a la luz de la Escritura esto no es verdad. No todos los caminos, no todas las religiones llevan a Dios, porque Dios ha establecido un solo medio, un solo camino. La pregunta es: ¿por qué no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, excepto en la persona de Cristo Jesús? Bueno, vamos a ver algunas de estas razones. En primer lugar, porque es imposible que el ser humano pueda salvarse a sí mismo o él pueda salvar a otros. ¿Por qué? Debido a nuestra condición pecaminosa. Todos hemos pecado. En un principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó como un ser justo, ¿verdad? Con la libertad de decidir seguir a Dios o no, pero el hombre decidió pecar, decidió rebelarse contra este mandato del Señor, y así el hombre comenzó a pecar. Busque, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés 7:29, dice aquí el escritor: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Una vez más, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así es que el propósito del Señor fue que el hombre
fuera creado a su imagen y semejanza, como una persona justa, santa, pero el hombre se desvió y dice aquí que cometió muchas perversiones. Entonces, a partir de ese momento, el hombre queda contaminado por el pecado y queda bajo el dominio del pecado. Es así que el hombre está ahora separado de la gloria de Dios. Y vamos a ver solamente aquí 2 o 3 textos que nos van a ayudar a entender este punto. El hombre ha pecado, el hombre está contaminado, el hombre está manchado, el hombre se ha vuelto egoísta y por lo tanto no puede salvarse y tampoco puede salvar a otros más. Romanos 3:23. Romanos 3:23, escribe aquí el apóstol Pablo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, sin excepción, hemos pecado y estamos separados de la presencia, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por lo tanto, en Romanos 5:10, dice aquí, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, aquí el apóstol Pablo está afirmando que éramos enemigos de Dios. O sea, si ya hemos venido a Cristo, ya no somos enemigos de Dios. Pero si estamos sin reconciliarnos con Dios, nos hemos convertido en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos rebelado contra Él, porque le hemos ofendido, porque hemos pecado, porque no hemos guardado sus mandamientos. Romanos 6:17 dice aquí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Otra vez, si no estamos en Cristo, si no creemos en Él, entonces nos hemos convertido en esclavos del pecado. Es decir, que hay algo que nos domina. No somos realmente libres porque ahora el pecado nos ha dominado y hacemos la voluntad del pecado. Estamos muertos espiritualmente, estamos separados de Dios, estamos muertos en nuestros pecados y delitos y también estamos bajo la ira o bajo la ira de Dios, o sea, bajo la condenación eterna. Ahora, todo esto, ¿por qué? Porque tenemos que entender que Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es un Dios de gracia, misericordioso, sí, pero el pecado le ofende y nada sucio, nada pecaminoso puede prevalecer delante de la presencia de este Dios santo y glorioso. Bueno, entonces nuestra condición es una condición perdida, una condición esclava del pecado. Por lo tanto, ¿cómo el hombre puede salvarse a sí mismo si es esclavo? Así es que, por lo tanto, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos excepto Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? Bueno, la salvación no puede obtenerse por medio de otras personas. Llámese Buda, ¿verdad? Ahora, se ha levantado cantidad de personajes a lo largo de la historia pretendiendo ofrecerle al hombre libertad, pretendiendo ofrecerle al hombre salvación, pero sencillamente el hombre es esclavo. Buda no puede salvarnos, él era pecador. Confucio, o llámele Krishna, o Mahoma, o algún gurú iluminado, no es tampoco la salvación a través de los santos del Antiguo Testamento. O sea, la salvación no es a través de Abraham, no es a través de Moisés, no es a través de alguno de los profetas. Tampoco la salvación se puede obtener a través de los grandes creyentes en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pedro, no puede salvarnos. El apóstol Pablo tampoco. La Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, tampoco puede salvarnos. La salvación no es por medio de la religión, no es por medio de la filosofía, no es por medio de la cábala judía, no es por medio de la psicología, no es por medio de la ciencia, no es por medio de los ángeles, no es por medio de las religiones esotéricas. La salvación no es por medio de religiones o no es por medio de ceremonias religiosas, no es por misas, no es por cultos, no es guardando la ley del Antiguo Testamento o las fiestas judías, no es por la llamada ciencia cristiana, ni tampoco por la mal llamada Santa Muerte. O sea, ningún camino que el hombre ha inventado puede llevarnos a Dios, porque todo lo que el hombre toca se contamina, se mancha, porque el hombre está ya contaminado por naturaleza debido a su propio pecado, ¿verdad? Es como la lepra. Una vez que una persona tiene lepra, todo lo que toca lo contamina. Esta es una figura que se usa en el Antiguo Testamento para darnos a entender que así es el pecado. Nosotros somos como leprosos espiritualmente, ¿verdad? El pecado es como una lepra, nos ha tocado, nos ha contaminado.
Entonces, cualquier cosa que un leproso en la antigüedad tocaba quedaba contaminado. Entonces, así el hombre es. Todo lo que el hombre quiere proponer, inventar o toca para alcanzar o pretender alcanzar a Dios está ya manchado y no puede, por lo tanto, traer salvación. La salvación no es por medio de nuestras buenas obras, porque nuestras buenas obras ya también están manchadas. No es por nuestra buena moral, no es tampoco por una alta ética que tengamos. Ninguno de estos medios puede a nosotros acercarnos al Señor o guiarnos a la salvación. La única manera de ser salvos es siendo perfectos. Pero dígame, ¿quién en toda la historia de la humanidad ha sido perfecto? Romanos 3, versos del 10 al 12. Solamente una persona fue perfecta cuando estuvo aquí en la tierra, y esa persona, como vamos a ver más adelante, es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3, del 10 al 12, dice aquí, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, o sea, no hay ninguna persona salva o perfecta. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, si una persona piensa que ella puede salvarse por sus propios méritos, se está engañando, porque esa persona ha pecado. Si alguien dice, yo nunca he pecado, dice la Biblia, esa persona es mentirosa. Todos hemos pecado, nos hemos apartado de la gloria de Dios. Así es que la única manera de ser salvos es siendo perfectos, pero no podemos serlo nosotros. Necesitamos de alguien más que haya sido perfecto, que sea perfecto y que haya vencido lo que el ser humano no ha podido vencer. Así es que la salvación no se puede ganar por mérito propio, no se merece tampoco, no se puede comprar, sino simplemente, de acuerdo a lo que dice la Biblia, la salvación se recibe por gracia. Es un regalo que Dios nos da por su misericordia solamente y a través de la obra de Cristo Jesús. Así es que la salvación viene solamente a través de Jesucristo. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver por qué. Porque Jesucristo es la única persona que cumple con los requisitos para ser un Salvador perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a buscar en el Evangelio de Juan capítulo 3. Dios ha establecido este único camino y el camino de Dios para la salvación se llama Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, es decir, la salvación no es producto del ingenio humano, ¿verdad? Ni tampoco de las buenas intenciones de una persona. No, la salvación es idea de Dios y es el propósito de Dios para con nosotros. Juan 3:16, en un texto muy conocido, dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios no quiere que la gente se pierda. Y de tal manera Dios nos ha amado que dio a su único Hijo, para que cualquier persona que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios envió a Jesucristo para cumplir ese propósito de la salvación, para que el mundo pueda ser salvo por Él, no por los medios que el hombre quiere inventar o proponer, sino a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a buscar otro texto, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Bien, dice aquí la escritura, 1 Timoteo 2, del 4 al 6, dice aquí de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, observamos aquí, en primer lugar, Dios no quiere que nadie se pierda, pero el hombre se pierde debido a su rechazo en cuanto a Cristo Jesús y porque ama más su pecado que la luz. Verso 5, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces Dios ha establecido un único camino, un solo puente para acercarnos a Él, y ese único mediador entre Dios y los hombres se llama
Jesucristo. ¿Por qué? Dice, porque Él se dio a sí mismo el rescate por todos. Así es que el propósito de Dios se cumple, de la salvación se cumple a través de Jesucristo, el único mediador. No hay otro nombre dado a los hombres de abajo del cielo en que podamos ser salvos. Vamos por favor ahora al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6. Versículos 5 y 6. Le dijo Tomás, es uno de los discípulos de Cristo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no hay otro camino excepto Cristo Jesús. Él lo afirmó aquí muy claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre, a Dios Padre, sino por mí. Así es que el único camino para la salvación es Cristo Jesús. Seguimos viendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, en su humanidad y también como Dios hecho hombre, nunca pecó. Vamos a buscar, por favor, en 1 de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Y obviamente el Salvador es aquel que ha sido perfecto y por lo tanto está calificado para darnos a nosotros el perdón de pecados y la vida eterna. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Dice aquí la escritura. Bien. A ver, 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces Cristo nunca pecó, ni nunca mintió. Él siempre fue perfecto, así es que eso obviamente también lo califica para ser el único Salvador. Y a pesar de que Jesucristo fue tentado, Él nunca se dio a la tentación. Él se identificó con el sufrimiento del ser humano, pero nunca se dio al pecado, a la maldad. Jesucristo siempre obedeció al Padre, siempre obedeció la ley de Dios. Busque por favor ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29. Juan 8, 29. Y afirma aquí el mismo Señor Jesucristo que Él siempre hizo la voluntad del Padre, que Él siempre agradó a Dios. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién puede decir que siempre ha hecho la voluntad de Dios a la perfección? Dígame, ¿quién puede decir eso? Ninguno de nosotros. Todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios, hemos quebrantado sus mandamientos, pero Cristo fue el único que pudo decir, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Tenemos entonces un Salvador perfecto, que siempre agradó a Dios. También, ¿por qué Jesucristo es el único camino? Porque Él derramó su sangre preciosa, Él se ofreció como un sacrificio por nosotros. Él pagó el precio que nosotros merecíamos debido a nuestros pecados. Busquen el Antiguo Testamento, por favor, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículos 5 y 6. Isaías 53, versículos 5 y 6. Es aquí la palabra del Señor. Isaías 53, 5 y 6. Mas Él, está hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue el único capaz de llevar en la cruz del Calvario todos los pecados de la humanidad, todos, sus pecados, mis pecados. Él los cargó en la cruz del Calvario. Y ahí estando en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre preciosa y Él llevó la justa ira de Dios. Esa condenación, esa muerte que nosotros merecíamos debido a nuestras maldades, Jesucristo las llevó sobre sí. Él pagó ese precio. Él se ofreció a sí mismo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién iba a poder cargar con todos los pecados de toda la humanidad?
si no podemos nosotros con nuestros propios pecados? Entonces, ¿cómo vamos a poder llevar los pecados de los demás? Solamente Cristo lo hizo, porque Cristo siempre fue santo, justo, perfecto, lleno de gracia y de verdad. Siempre fue así Jesucristo. Por eso Él es el único Salvador que está calificado para darnos la vida eterna. Ahora, por otro lado, los seres humanos tenemos una serie de enemigos, que a veces no nos hemos percatado de ellos, pero por lo menos podemos aquí nombrar 8 enemigos que los seres humanos tenemos, y esos 8 enemigos pues nos han vencido, o nos van a vencer en algunos casos. ¿Por qué? Porque somos débiles. No podemos con estos enemigos. Entonces, ¿cómo podemos obtener la salvación? Pero hay alguien que sí venció a todos estos enemigos absolutamente. ¿Cuáles son estos enemigos? Bueno, por un lado, la propia carne, nuestra propia naturaleza humana, esa carne corrupta, que es la tendencia que todos tenemos hacia la maldad, hacia el pecado, hacia la perversión. Eso es, la carne. Es un enemigo que nos ha vencido, que nos está venciendo en la vida cotidiana. 2, el pecado. El pecado que es una fuerza poderosa que nos lleva a ofender a Dios, a ser rebeldes, a ser egoístas y a no querer obedecer al Señor. Otro enemigo, número 3, el mundo que nos ofrece sus placeres pecaminosos y todos esos placeres que van contra la voluntad de Dios. El cuarto enemigo, las tentaciones. Ahora, no es pecado ser tentado, pero sí es pecado cuando cedemos a las tentaciones. Y honestamente, ¿quién ha vencido siempre toda tentación? Ninguno de nosotros. Somos débiles, flaqueamos. Las tentaciones nos ganan muchas veces. El quinto enemigo, Satanás. También un enemigo poderoso. El único que lo derrotó fue Cristo Jesús. Satanás nos engaña con la mentira. Satanás nos seduce. Satanás nos lleva a desobedecer a Dios. Vamos con el sexto enemigo, la muerte. Un día todos vamos a tener que morir, tarde que temprano, a menos que Cristo venga antes por nosotros, pero la muerte es otro enemigo a vencer por nosotros. Número 7, la tumba. Todos un día vamos a estar en un sepulcro, otro enemigo a vencer. Y finalmente, el infierno, la condenación eterna. Ahí tiene por lo menos 8 enemigos, y todos ellos nos vencen, a menos que nos acerquemos con un corazón humilde delante de Cristo y pidamos su ayuda, su perdón, su salvación. Estos enemigos nos impiden salvarnos y salvar a los demás. Pero el único capaz, y el único que fue apto, y el único que fue todopoderoso y venció y conquistó a cada uno de estos enemigos a través de su muerte y resurrección, fue Cristo Jesús. Él venció a la carne. Y en el caso de nosotros, cuando venimos a Cristo, nuestra carne es crucificada juntamente con Cristo, para que la carne ya no nos domine. ¿Se da cuenta? Gracias al sacrificio de Cristo Jesús. El pecado. Jesucristo nunca pecó. Si quieren le doy las citas, no las vamos a leer todas, pero las puede ir anotando. Entonces, Jesucristo venció a la carne corrupta. Gálatas 2:20. Siguiente, victoria de Jesús sobre el pecado. Él nunca pecó. Primera de Juan 3:5. Otro enemigo que Cristo venció, el mundo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Confiad en mí. Está en Juan 16:33. Las tentaciones. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, obviamente también posteriormente, pero básicamente ahí las 3 tentaciones que Satanás lanzó sobre Jesucristo, y Jesucristo venció. Mateo 4, del 1 al 10. Siguiente enemigo que fue derrotado por Cristo, el mismo Satanás. La cita está en Colosenses 2:15. En la cruz del Calvario, Jesús expuso y venció a Satanás y a todos sus demonios por su sangre que él vertió en la cruz del Calvario. Siguiente enemigo que Jesús venció, la muerte y la tumba. No le pudieron detener. Al tercer día, Jesucristo resucitó, venciendo la muerte, fue levantado, venciendo la tumba, y posteriormente Jesucristo ascendió a la diestra del Padre. Él sufrió por nosotros nuestro infierno, y Él venció al infierno. Así es que por lo menos
Estos 8 enemigos que podemos identificar, todos fueron conquistados, todos fueron vencidos por la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, todos los seres humanos hemos fracasado ante estos enemigos, excepto el Hijo de Dios. Él es el gran vencedor y el gran conquistador. Juan 19:30, por favor. Juan 19:30. Ahora, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue una obra perfecta y fue una obra que aceptó el Padre, su sacrificio. Juan 19:30, estando Cristo ya en la cruz del Calvario, él, exclamando en sus últimas palabras, manifestó que la obra de la salvación para agradar al Padre y la obra de salvación a favor de cualquier persona que viene a Cristo fue completada. Dice Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta expresión, consumado es, lo que significa es que Cristo completó, pagó todo el precio, pagó toda la deuda, y su obra fue aceptada por el Padre para nuestra salvación. Consumado es decir, el hombre no puede agregarle algo más a la obra de Cristo. Su obra fue perfecta. Entonces, la salvación no se trata de Jesucristo más nuestras obras, Jesucristo más nuestra religión, Jesucristo más nada, ¿verdad? Es simple y sencillamente la obra de Cristo Jesús. No necesita la ayuda del hombre, no necesita las ideas del ser humano, no necesita una ayudadita de nuestra parte para salvarnos o para ser limpios, nada. Consumado es decir, su obra perfecta en la cruz fue suficiente para traernos vida eterna, para traernos perdón, para ofrecernos la salvación. Consumado es, ¿qué abarca para la salvación del hombre? Todo, todo ya está pagado. Es decir, Cristo Jesús nos ha dado ahora un nuevo nacimiento, la regeneración, un nuevo corazón, nos ha dado perdón eterno de todos nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha justificado, es decir, nos ha colocado ahora en una relación correcta delante del Padre, nos atribuyó su justicia y Él cargó nuestros pecados sobre sí. Jesucristo nos reconcilió con el Padre, ya no somos enemigos de Dios. Jesucristo nos dio ahora una nueva vida en este tiempo presente y también nos da la vida eterna para poder vivir por toda la eternidad con el Padre. Nos ha librado del infierno, nos ha librado de la condenación eterna, nos ha librado del poder del pecado, nos está transformando diariamente a su imagen y semejanza y en un futuro nos glorificará cuando venga por nosotros, cuando seamos resucitados. Así es que consumado es, todo esto es debido a la obra perfecta de Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Vamos al siguiente punto. Por lo tanto, existe la urgente necesidad de dar a conocer el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Es decir, que Dios ha ofrecido a su Hijo Jesucristo para que podamos ser salvos a través de Él. Viene ahora aquí una pregunta, ¿por qué entonces hay tan pocos cristianos que están cumpliendo con este mandamiento de compartir el Evangelio? ¿Acaso será que no tienen esa convicción de que solamente en Cristo la salvación se encuentra en Él? ¿Será acaso que piensan todavía que puede haber otras formas de salvación? No, hermanos, se trata entonces de llegar al siguiente punto, ¿verdad? ¿Por qué no estamos compartiendo entonces muchas veces este único camino que es Cristo Jesús? A veces puede ser por un mal testimonio, porque hay pecado en nuestras vidas, porque nos falta ese poder espiritual debido al pecado, pero vamos a buscar cuál es la solución entonces. Bueno, la solución la tenemos aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 4, que hemos leído en un principio, Hechos capítulo 4, y tenemos aquí la respuesta. ¿Por qué estos creyentes eran tan intrépidos, tan valientes y tan poderosos para compartir el único camino de la salvación que es Cristo Jesús? Hechos capítulo 4, versículo 13, estaban aquí las autoridades judías viendo a los discípulos de Jesús hablar de que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice aquí versículo 13, entonces viendo el denuedo, o sea, la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, ellos pudieron percatarse de que estos discípulos, en este caso Pedro y Juan,
pues no habían estado bajo las enseñanzas de algún prestigioso rabí de su época, pero reconocían, ellos han estado con Jesús. Ahora, ¿por qué? Por su estilo de vida. Y aquí está la clave, aquí está el secreto. ¿Cómo es que estos creyentes se tornaron creyentes tan audaces para compartir el Evangelio de Cristo? Bueno, esto es debido a que habían estado con Jesús. Habían tenido esa comunión con Cristo Jesús, habían ellos convivido durante 3 años y medio aproximadamente con Cristo, y eso los había transformado, mis hermanos. La comunión con Cristo, el poder disfrutar día a día de las enseñanzas, del amor, de la gracia y de la verdad de su Maestro, de Cristo Jesús. Así es que cuando un creyente está viviendo en esa comunión con Cristo, algo sucede. Versículo 19 y 20. De hecho, estas autoridades judías les habían prohibido que predicasen a Cristo Jesús. Y dice aquí en el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es el punto. ¿Por qué no estamos muchas veces compartiendo a Cristo? Porque no hemos visto ni hemos escuchado la verdad de Dios que está transformando nuestro caminar diario con el Señor. Cuando tenemos poca convivencia con el Señor, cuando tenemos poca comunión con Cristo, mis hermanos, somos débiles. Pero cuando estamos entonces impregnados de la presencia del Señor, escuche esto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído en cuanto a Cristo Jesús. No podemos quedarnos callados. Este es el punto. Pero cuando estamos entonces viviendo en comunión con Cristo, hay 3 cosas que van a suceder, ¿verdad? Y vamos a ver en el versículo 19, en este mismo capítulo, y estamos casi por concluir. Hechos 4, 19, dice, a ver, ahora el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los discípulos van con otros discípulos y les dicen, bueno, nos han amenazado, se reúnen como iglesia y levantan su voz a Dios y comienzan a orar. Y ellos no dicen, Señor, líbranos de este problema, ellos dicen, Señor, tú eres soberano, más bien danos, ¿verdad?, la fuerza, el vigor para continuar predicando tu palabra. Vamos ahora al versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con todo valor y osadía, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando usted se pone en las manos de Dios realmente y entiende que Dios es soberano y que a pesar de los problemas, Él sigue siendo soberano y Él nos quiere usar para dar a conocer el único nombre dado a los hombres para poder ser salvos, que es el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, entonces nos ponemos en sus manos y el Espíritu Santo nos llena. Ok, ¿qué sucede? Número 1, adquirimos esa convicción bíblica de que solo en Jesús hay salvación. Usted debe de adquirir esta convicción. Es una convicción, no es algo pasajero, no es algo que quizás, no. Se convierte en una convicción, en algo firme, contundente, la convicción de que solo en Jesús hay salvación. Y esto tiene que, quizás usted estaba pensando de manera equivocada, y decir, bueno, pues a lo mejor las personas pueden salvarse, pues que son buenas, son bondadosas, se lo merecen, es una persona muy religiosa, es una persona muy moral. Nada de eso, mis hermanos. Creo que hemos visto algunos textos para aclarar que si no es a través de Cristo, no hay salvación y la gente está perdida. Esa tiene que ser una convicción y no esperar, pues, quizás saber si Dios le da la salvación o no. La salvación o se obtiene o no en vida. Una vez que una persona muere, ya no hay alternativa. La decisión de creer o no se toma en vida. Así es que estamos ante este asunto muy delicado, ¿verdad? Pero usted debe tener esa convicción. 2, cuando usted tiene esa convicción de que solo en Jesús hay salvación, porque usted ya experimentó también esa salvación, entonces esa convicción se torna en una pasión.
una pasión por compartir el Evangelio. No puede dejar de decir que Cristo es el único Señor y Salvador. Pasión es lo que nos hace falta, mis hermanos. Pero esa pasión la adquirimos cuando comenzamos a estar en comunión con Cristo y dependemos del poder del Espíritu Santo. Y 3, entonces adquirimos esa acción y esa intrepidez o esa valentía mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué les dio a los discípulos? Ese valor, esa osadía para predicar a Cristo, el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues esa comunión con Cristo, clamar al Señor, tener esa convicción y pedir al Espíritu Santo que nos dé ese valor y a compartir a Cristo Jesús. No hay otro camino, no nos engañemos, por favor. No hay otro camino dado a los hombres. Así es que el único camino es Cristo Jesús para la salvación y para la transformación de nuestra propia vida. Muy bien, quiero concluir con este llamado. En primer lugar, un llamado a los creyentes. Mis hermanos, testifiquemos del único Señor y Salvador. Hagámoslo ya. Hagámoslo ya. Comencemos. Y un llamado a nuestros amigos que quizás todavía no han venido a Cristo, que todavía no tienen ese acercamiento, no han venido a Cristo en fe y en arrepentimiento. Bueno, usted puede venir hoy, venir a Cristo. Arrepiéntase, pídale perdón por sus pecados, dígale, Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre para perdonarme y limpiarme, y hoy me rindo a ti, te entrego mi vida, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Aquí estoy, dame esta vida nueva, dame esta vida eterna, ven a mi vida, creo en ti, y ahora, Señor, quiero seguirte cada día a ti. Ojalá que usted haga esta oración, y si usted se encomienda al Señor, Dios escuchará esa oración y Él vendrá a su vida para perdonarle, para darle la vida eterna y darle a partir de hoy una nueva vida en Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, pues que Dios nos ayude a recuperar esta convicción, esta pasión y esta acción para darle a conocer al mundo que solo en Jesús hay salvación. Vamos a orar y después le compartiré 2 anuncios solamente. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú has establecido, Señor, con claridad un solo camino para poder estar cerca de ti, para poder tener, Señor, tu salvación, tu presencia por toda la eternidad. No hay nada, Señor, que el hombre pueda hacer para obtener esa salvación, porque tú ya has establecido el medio que es la vida, el sacrificio, la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Gracias por ello, Señor, porque todo es obra tuya. La salvación es un regalo que tú nos das a través de la fe y por tu gracia solamente. Pedimos, Padre Santo, que nos ayudes de tal manera que con esta convicción y con esta pasión, Señor, compartamos el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Bendícenos, Padre Santo, y ayúdanos para que cada día, Señor, vivamos en comunión contigo, con tu Hijo Jesucristo, con tu Espíritu Santo, lo cual, Señor, hará que nuestras vidas sean vidas abundantes, transformadas y apasionadas por tu Evangelio y para compartir tu Evangelio. Y por aquellas personas, nuestras amistades o familiares que aún no te conocen, oramos para que ellos también experimenten esta salvación que hay a través de Jesucristo tu Hijo. Amén, Padre.